La casa de Javier se encontraba en un silencio abrumador, interrumpido solo por el leve susurro del viento que se colaba entre las rendijas de las ventanas. Las paredes, decoradas con las obras más emblemáticas del artista, parecían observar con tristeza el arduo escenario que se desarrollaba en su interior. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente melancólico que reflejaba el estado de ánimo de los presentes. Elena, la esposa de Javier, se encontraba en el centro del salón rodeada de amigos y familiares que intentaban consolarla, pero su dolor era palpable. Elena se aferraba a su pecho, como si pudiera detener el vacío que había dejado la ausencia de su marido. Su mirada, perdida y distante, se posaba en la pintura más grande del salón, un retrato de ella sonriendo, pintado por Javier en uno de sus momentos más felices. ¿Cómo pudo pasar esto?, murmuró con voz quebrada sin esperar respuesta. Sus amigos, quienes la rodeaban, intercambiaron miradas de preocupación sin saber cómo aliviar su sufrimiento. «Elena, cariño, estamos aquí para ti», dijo Marta, una amiga cercana, mientras le acariciaba el brazo con ternura. «No estás sola en esto». «Lo sé, pero...». Elena respiró hondo, conteniendo las lágrimas. «Era mi vida, mi todo. No entiendo cómo pudo suceder tan de repente». El sonido del timbre interrumpió la conversación. Era Lucas y Sofía, los hijos de Javier. Ambos llegaron con rostros serios, conscientes del dolor que los aguardaba en el interior de la casa. Lucas, un artista frustrado que había buscado la aprobación de su padre durante toda su vida, entró con la cabeza baja, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Sofía, por otro lado, era una abogada exitosa, pero en ese instante se sentía como si todo su éxito no significara nada frente a la pérdida de su padre. «Mamá», dijo Lucas al entrar, su voz temblorosa. «¿Cómo estás?». Elena se volvió hacia ellos, sus ojos llenos de lágrimas. Ella deseaba abrazarlos, pero la distancia emocional era palpable. En ese momento, Lucas sintió que su corazón se rompía un poco más. Era como si Javier, incluso en su ausencia, hubiera creado una brecha entre ellos. «No estoy bien, Lucas», respondió ella con un susurro. «No sé cómo seguir». Sofía, intentando mantener la calma, se adelantó. «Estamos aquí, mamá. Vamos a salir de esto juntos. Papá siempre decía que la familia es lo más importante». «¿Qué familia?», replicó Lucas, la frustración asomando en su voz. «Siempre fue más importante su arte que nosotros. Nunca entendió lo que necesitábamos». Elena miró a su hijo, sorprendida por su dureza. «No hables así de tu padre. Él te quería. Tal vez no lo demostraba de la forma que esperabas, pero...». «¿Querías decir que no lo demostraba en absoluto?», interrumpió Lucas, su voz subiendo de tono. «Siempre estuve en la sombra de su éxito. ¿Acaso no lo ves?». Sofía se interpuso entre ellos, intentando calmar la tensión. «Por favor, no es momento para discutir. Necesitamos estar unidos». «¿Unidos? ¿De qué sirve la unidad si hay tanto resentimiento entre nosotros?». Lucas se cruzó de brazos, su mirada desafiante. «¿Acaso piensas que todo se resolverá con un abrazo?». Elena sintió el peso de sus palabras, pero no quería que esa discusión estallara en ese momento tan frágil. «Hablemos en otro momento. Ahora debemos centrarnos en lo que hemos perdido». El grupo se sumió en un silencio incómodo, cada uno sumido en sus pensamientos. El dolor y la tensión flotaban en el aire como una nube oscura. Eventualmente, todos se sentaron en el salón, donde el retrato de Javier seguía siendo el centro de atención, aunque ahora parecía un recordatorio doloroso de lo que habían perdido. El día del funeral llegó con una atmósfera sombría. La familia se reunió en el pequeño cementerio donde Javier sería enterrado. La lluvia caía con suavidad, creando charcos en el suelo,
y un ambiente pesadumbre que se reflejaba en los rostros de los que asistían. Elena se mantenía firme, aunque el dolor en su pecho no se desvanecía. Lucas y Sofía, a su lado, caminaban con pasos pesados, sintiendo el peso de la pérdida y la presión de las expectativas familiares. Durante la ceremonia, las palabras del sacerdote resonaron en sus oídos, pero cada frase parecía ser un eco distante. Mientras él hablaba sobre la vida y el legado de Javier, Lucas se sentía cada vez más frustrado. «¿Por qué todos hablan de él como si fuera un santo?», susurró a Sofía. «No me siento así». «No es el momento para esto, Lucas», respondió ella, intentando mantener la compostura. «Debemos honrar su memoria». En ese momento, un grupo de amigos de Javier se acercó a la familia, expresando sus condolencias. Uno de ellos, un viejo colega del mundo del arte, tomó a Lucas del brazo, mirándolo a los ojos. «Tu padre fue un gran hombre, Lucas. Tenía una visión única, y aunque no siempre lo entendiste, él estaba orgulloso de ti». «Orgulloso de mí, ¿eh?», replicó Lucas, su voz cargada de incredulidad. «Nunca me lo dijo. Solo vio mis fracasos». Sofía, sintiendo que la situación se intensificaba, intervino. «Vamos, Lucas. No es el momento ni el lugar. Necesitamos ser fuertes». La ceremonia concluyó, y mientras los asistentes comenzaban a dispersarse, la familia se reunió en el coche. Las miradas entre ellos estaban llenas de preguntas sin respuesta, y el silencio se volvió ensordecedor. Mientras conducían de regreso a casa, la tensión era palpable. Cada uno estaba atrapado en sus pensamientos, enfrentándose a la realidad de que su padre ya no estaba. Finalmente, tras el largo viaje, llegaron a la casa de Javier. La atmósfera era pesada, y todos sabían que en los próximos días tendrían que enfrentar la lectura del testamento. Elena, sintiéndose abrumada, miró a sus hijos y dijo: «Debemos prepararnos. Lo que venga no será fácil». Lucas asintió, aunque su expresión mostraba una mezcla de enojo y tristeza. Sofía, con la voz suave y firme, agregó: «Lo haremos juntos. Es lo que papá habría querido». La familia se adentró en la casa, donde las sombras de su pasado, ahora, se sentían más intensas que nunca. Con cada paso, el legado de Javier se convertía en un campo de batalla emocional, y la búsqueda de respuestas estaba a punto de comenzar. La sala estaba llena de una tensión palpable cuando la abogada de Javier, una mujer de aspecto serio y voz firme, comenzó a leer las disposiciones del testamento. Todos los ojos estaban fijos en ella, y Elena, que se sentaba al frente, sentía como si su corazón latiera con más fuerza con cada palabra que pronunciaba. La atmósfera era densa, como si el aire se hubiera vuelto más espeso desde la muerte de Javier. Además de las disposiciones financieras y de los bienes materiales, Javier ha dejado cartas personales para cada uno de ustedes, anunció la abogada, levantando un sobre en su mano. Un murmullo recorrió la sala. El interés de todos se disparó. Elena sintió una punzada de curiosidad y ansiedad. ¿Qué podría haberle escrito Javier? La idea de una carta personal le llenaba el corazón de esperanza y preocupación a la vez. Lucas, el hijo mayor, frunció el ceño. ¿Cartas? ¿Por qué no nos lo dijo en vida? ¿Qué más oculta? Su voz resonó con un desdén que apenas podía esconder. Sofía, su hermana, lo miró de reojo, irritada por su actitud. Quizás son solo cartas, Lucas. Tal vez solo quería expresar sus sentimientos, respondió Sofía, tratando de calmar la situación. La abogada continuó. Comenzaremos con la carta para Sofía. Mientras leía la carta, los rostros de la familia se iluminaban con la luz de la nostalgia y la tristeza. Javier había escrito sobre su orgullo por ella, sobre cómo siempre había admirado su determinación y talento. Sin embargo, había una advertencia que resonaba en las palabras. Quiero que encuentres un propósito mayor en tu vida,
más allá de tus logros profesionales. Sofía sintió una mezcla de satisfacción y confusión. ¿Qué querría decir con eso?, murmuró para sí misma, mientras su mente comenzaba a divagar. Justo en ese momento, Lucas interrumpió su pensamiento. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué dice sobre mí?, preguntó con un tono ansioso, casi desafiante. La abogada asintió y comenzó a leer la carta dirigida a Lucas. Las palabras de Javier fueron como un golpe en el estómago. Había revelado que había vendido una de las obras de Lucas sin que él lo supiera, una acción que despertó la furia en el interior de su hijo. «No puedo creerlo, ¿cómo pudo hacerme esto?», exclamó Lucas, levantándose de su asiento. ¿Acaso no confiaba en mí? El ambiente se tornó tenso. Sofía intentó calmar a su hermano, pero él estaba demasiado herido. Siempre fue así, nunca creyó en mí. Solo le interesaban sus propias obras y su propio legado, dijo, su voz llena de amargura. Elena observaba la escena con un nudo en la garganta. No sabía cómo lidiar con la rabia de su hijo, pero también sentía que algo más profundo estaba sucediendo. La carta de Javier no solo hablaba de sus logros, sino también de las heridas que habían estado ocultas por años. La abogada, sintiendo la tensión, decidió continuar con la lectura. «Ahora leeré la carta de Elena», anunció. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Elena sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué habría escrito Javier sobre ella? Su alma estaba dividida entre la expectación y el miedo. Finalmente, la abogada comenzó a leer. Las palabras eran tiernas y llenas de amor. Javier hablaba de su matrimonio, de los momentos felices que habían compartido y de los sueños que aún deseaba cumplir junto a ella. Al final de la carta, había una mención a un viaje que había planeado, un viaje romántico que nunca habían podido hacer. Sin embargo, las últimas líneas la dejaron helada. «Hay un secreto que guardo desde el inicio de nuestro matrimonio, algo que me ha pesado en el corazón. Espero que algún día puedas entender por qué lo hice». Elena sintió que el aire se le escapaba. Un secreto. ¿Qué podía ser? ¿Por qué no le había contado antes? La incertidumbre la invadió, y el clima en la sala se volvió insostenible. Sin poder soportar más, Elena se levantó de su silla. «Necesito un momento», murmuró y salió de la habitación. El dolor y la confusión la llevaron a buscar un rincón donde pudiera respirar. Se apoyó en la pared del pasillo, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Mientras tanto, Lucas y Sofía intercambiaron miradas. La revelación de la carta de su madre había añadido otra capa de complejidad a la situación. «¿Qué crees que quiso decir con eso?», preguntó Sofía, su voz un susurro. «No lo sé, pero parece que Javier nos ha dejado más preguntas que respuestas», respondió Lucas, su tono aún cargado de rabia pero empezando a mostrar duda. Después de unos momentos, Elena regresó a la sala. Su rostro estaba pálido, y su mirada mostraba una mezcla de angustia y determinación. «¿Qué vamos a hacer con esto?», preguntó, su voz quebrada. «Esto no puede ser todo lo que Javier nos dejó». Sofía se acercó a su madre. «Quizás deberíamos hablar sobre lo que significa este secreto». Tal vez Javier pensó que no estábamos listos para escucharlo, sugirió, aunque su propia incertidumbre era evidente. «¿Listos para escuchar qué? ¿Que mi padre tenía una vida oculta?», Lucas interrumpió, su ira aún latente. «A veces me pregunto si realmente lo conocíamos». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. «No quiero que esto nos divida. Javier nos amaba, a su manera. Y creo que este secreto es algo que debemos entender juntos. No podemos permitir que nos consuma la rabia». «¿Cómo se supone que debemos hacerlo? ¿Sentarnos y hablar sobre los secretos de papá?», Lucas replicó, su voz cargada de escepticismo. «Quizás sí», respondió Sofía. «Quizás este sea el momento de que nos confrontemos con lo que realmente somos y lo que realmente significamos unos para otros».
Elena miró a sus hijos, sintiendo que la discusión se estaba alejando de la ira y comenzando a tocar el terreno de la comprensión. A veces, los secretos son más dolorosos que la verdad, pero también pueden ser la clave para sanar. Debemos encontrar una manera de hacerlo juntos. Mientras los tres se sentaban de nuevo, la tensión aún persistía, pero había una chispa de esperanza en el aire. Javier les había dejado más que un testamento. Les había dejado un legado de amor y verdad que, aunque doloroso, podía ser el camino hacia la reconciliación. Sofía se sentó en el sofá de la sala, observando a su hermano Lucas, que estaba de pie junto a la ventana. El sol de la tarde iluminaba su rostro, pero sus ojos estaban oscuros, llenos de rabia y dolor. Había pasado una hora desde la lectura del testamento y la atmósfera en la casa era pesada, cargada de secretos y resentimientos. «No puedo creer que nuestro padre nos haya dejado así», dijo Lucas, su voz temblando de emoción. «¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Por qué vendió una de sus obras sin decírmelo?» Sofía respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Sabía que Lucas era un artista frustrado, que siempre había sentido que su padre no lo apoyaba como debía, pero ella también estaba lidiando con sus propios sentimientos de traición y confusión. «Lucas, entiendo que estés dolido, pero tenemos que pensar en lo que realmente importa», respondió ella con calma. «Javier no solo era nuestro padre, también era un artista. Tal vez lo que hizo tenía un propósito que no comprendemos». «¿Propósito?», replicó Lucas, dando un paso hacia ella. «¿Qué propósito puede haber en traicionar a su propio hijo? Siempre he querido seguir sus pasos, pero él nunca tuvo fe en mí. Ahora, incluso después de muerto, me está diciendo que soy un fracaso». Sofía se levantó, sintiendo que la tensión entre ellos aumentaba. Caminó hacia la mesa, donde había quedado la carta de su padre, y la levantó, como si buscara respuestas en las palabras que había leído. «Él escribió que estaba orgulloso de ti», dijo ella, girándose para mirarlo, «que quería que encontrases tu propio camino. Tal vez, de alguna manera, eso es lo que intentó hacer con esa venta». Lucas se cruzó de brazos, su expresión aún marcada por el resentimiento. «¿Orgulloso de que su hijo no haya logrado nada? No me hagas reír, Sofía. Esto es solo otra muestra de que nunca creí en mí». La conversación se tornó más tensa, como si cada palabra que decían fuera un golpe en la cara del otro. Sofía sentía que Lucas estaba atrapado en su propia ira, incapaz de ver más allá de su dolor. «Mira, Lucas», dijo ella, acercándose un poco. «Sé que estás sufriendo, pero tenemos que entender que este conflicto no es solo entre nosotros y papá. Hay algo más profundo aquí, algo que no sabemos». Lucas soltó un suspiro. Se pasó la mano por el cabello y miró por la ventana nuevamente, su mente divagando. «¿Qué quieres decir?», preguntó con un tono más suave, aunque todavía herido. «Quiero decir que este testamento, las cartas, todo esto son solo fragmentos de una historia más grande. Nuestro padre tenía sus propios demonios, sus propios secretos. Tal vez lo que hizo, aunque doloroso, era parte de un proceso que él necesitaba vivir». Lucas se volvió para mirarla y por primera vez un destello de comprensión cruzó su rostro. «No sé si puedo perdonarlo», murmuró. «La traición duele, Sofía. No solo por la venta de esa pintura, sino porque sentí que nunca fui lo suficientemente bueno para él». Sofía dio un paso más cerca, sintiendo la necesidad de conectar con su hermano. «Nadie es perfecto, Lucas, y aunque papá cometió errores, también nos amó a su manera. Tal vez deberíamos intentar ver esto como una oportunidad para aprender, en lugar de quedarnos atrapados en la ira». «¿Aprender?», replicó Lucas un poco escéptico. «¿Aprender qué? ¿A vivir con el dolor de perderlo y aún así sentir que no era lo que esperábamos?».
a entendernos mejor a nosotros mismos, a no repetir los mismos errores. Sofía tomó un respiro profundo. Quiero que trabajemos juntos en esto. No podemos permitir que su legado nos divida. Lucas contempló a su hermana, sintiendo que su propuesta tenía un peso. La idea de colaborar, de unir fuerzas en lugar de dejar que los secretos de su padre los separaran, resonaba en su interior. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, Sofía. Trabajemos juntos, pero primero necesito un tiempo para procesar todo esto. Sofía sonrió con alivio. Sabía que había un camino por delante, pero al menos era un camino que podían recorrer juntos. Mientras tanto, Elena caminaba por la casa, sintiéndose cada vez más inquieta. La carta que había recibido de Javier pesaba en su mente, especialmente la mención del secreto. No podía dejar de pensar en lo que podía implicar. Decidida a descubrir la verdad, se dirigió a su estudio, donde sabía que Javier guardaba muchos de sus trabajos y documentos. Al abrir los cajones de su escritorio, Elena comenzó a buscar cualquier pista que pudiera ayudarla a entender lo que Javier quería decir con su secreto. Las hojas de papel y los bocetos desordenados parecían contar historias de su vida, pero ninguna de ellas la guiaba hacia la respuesta que tanto anhelaba. ¿Dónde estás?, susurró para sí misma, sintiendo la frustración crecer en su pecho. ¿Por qué no me lo dijiste cuando podías? Recordó las veces que habían compartido risas y sueños, los momentos en que se habían sentido invencibles. Pero como todo en la vida, esas memorias estaban teñidas por la sombra de lo que había quedado sin decir. Mientras buscaba, encontró un viejo álbum de fotos. Al abrirlo, las imágenes la transportaron a momentos de felicidad, pero también a momentos de tensión y distancia. Javier siempre había sido un enigma, un hombre lleno de luz y sombra. ¿Qué más le había ocultado? Si tan solo pudieras hablarme ahora, dijo en voz alta, deseando que su esposo pudiera explicarle el significado detrás de sus palabras. Necesito entender. De repente, sus ojos se detuvieron en una fotografía que la dejó helada. Era una imagen de Javier con una mujer que no reconocía. La mujer sonreía, pero había algo en su mirada que la inquietaba. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién eres?, murmuró, sintiendo que cada descubrimiento la llevaba más lejos de la seguridad que había construido a lo largo de los años. Mientras tanto, Lucas había decidido salir de la casa buscando un poco de aire fresco. Caminó por las calles de Barcelona, absorbiendo el bullicio de la ciudad. Sin embargo, su mente no podía dejar de dar vueltas al legado de su padre. En un momento de impulso, decidió regresar a la casa. No para pelear, sino para buscar respuestas. En su camino de regreso, sus ojos se posaron en una pintura vieja que colgaba en una galería de arte local. Algo en ella lo atrajo, quizás la forma en que el artista había capturado la esencia de la vida. Lucas se acercó, sintiendo una conexión instantánea. ¿Podría esta obra tener algo que ver con lo que había encontrado en la casa de su padre? ¿Te gusta?, preguntó una voz detrás de él. Lucas se giró y vio a un anciano que lo observaba con una mirada sabia. Sí, es impresionante. Hay algo en esta pintura que me habla, respondió Lucas, sintiendo que había una historia oculta en cada trazo. Es una obra de un artista que desapareció hace años. Su nombre es Clara. El anciano sonrió nostálgicamente. Se decía que sus obras estaban llenas de secretos. Lucas sintió un escalofrío al escuchar el nombre. Era extraño, pero su mente comenzó a conectar los puntos. ¿Podría Javier haber estado relacionado con Clara? ¿Podría haber un vínculo entre su padre y esta artista desaparecida? ¿Sabe algo más sobre ella?, preguntó con entusiasmo, sintiendo que tal vez había encontrado una pista que lo llevaría a entender más sobre su padre.
La conversación entre Lucas y el anciano continuó, y mientras hablaban, la idea de que el legado de Javier era mucho más complejo de lo que había imaginado comenzó a tomar forma en su mente. Quizás su padre había dejado más que traiciones. Tal vez había un camino hacia la verdad, un camino que los llevaría a descubrir no solo quién era Javier, sino también quiénes eran ellos mismos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo la habitación de Elena con un suave resplandor dorado. La atmósfera se sentía cargada, pesada como un manto, mientras ella abría la caja que había encontrado en el desván. El polvo se alzaba en el aire con cada movimiento, y su corazón latía con fuerza al imaginar qué secretos podría contener. La caja, antigua y desgastada, había sido un regalo de Javier en su primer aniversario. Ahora, abrirla era como desenterrar el pasado, un pasado que creía conocer, pero que se tambaleaba con cada nuevo descubrimiento. Las fotografías estaban arrugadas y algunas tenían los bordes desvanecidos. Las imágenes mostraban a Javier y a una mujer que Elena no reconocía. La sonrisa de Javier era la misma, pero había algo en los ojos de esa mujer que le hizo sentir un escalofrío. No podía evitar compararse con ella. Esta desconocida parecía irradiar una luz que hacía que Javier sonriera de una manera que nunca antes había visto. «¿Quién eres?», murmuró, su voz apenas un susurro en la soledad de la habitación. Con manos temblorosas, tomó una de las fotografías y la acercó a su cara. En la imagen, Javier la abrazaba con ternura, y la mujer le devolvía la mirada con complicidad. Elena sintió un nudo en la garganta. No era solo una mujer, era una amante. De repente, se sintió como una intrusa en su propio hogar, en su propio matrimonio. «¿Cuánto tiempo me estuvo engañando?», pensó, la ira mezclándose con la tristeza. ¿Acaso todo lo que habían construido juntos era una fachada? Sus pensamientos eran un torbellino de emociones, y el dolor se convirtió en un grito silencioso en su interior. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y Lucas entró, su rostro reflejando curiosidad. «¿Qué haces, mamá?», preguntó, acercándose rápidamente, pero se detuvo al ver la expresión en su rostro. «¿Qué ocurre?». Elena, incapaz de contener las lágrimas, le mostró la fotografía. «Mira, ¿quién es ella?». Lucas se inclinó hacia la imagen frunciendo el ceño. «No lo sé, nunca la había visto». La confusión en su voz era palpable. «¿Es una amiga de papá?». «No, no lo creo». Elena se pasó la mano por el cabello, sintiéndose abrumada. «Esto es algo más. Es obvio que tenían una relación». Lucas se quedó en silencio procesando la revelación. «¿Crees que podría ser una de las razones por las que papá nunca me apoyó en mi carrera? ¿Porque estaba ocupado con ella?». «No lo sé, Lucas, pero esto cambia todo». Elena sintió como el aire se volvía denso. Si él fue capaz de ocultar esto, ¿qué más habrá escondido? «Voy a encontrar respuestas», dijo Lucas con determinación, su mirada fija en la fotografía. «No podemos dejar esto así. Necesitamos saber quién era esta mujer y qué significaba para él». Mientras tanto, en otra parte de la casa, Sofía revisaba los documentos de su padre, buscando alguna pista que pudiera arrojar luz sobre el secreto que había mencionado en su carta. Estaba decidida a entender el legado de Javier, pero cada hoja que pasaba parecía más confusa que la anterior. Sin embargo, al encontrar un viejo catálogo de arte, se topó con una pintura de Javier que nunca había visto antes. La obra era enigmática, llena de colores vibrantes que parecían contar una historia propia. «¿Qué es esto?», se preguntó en voz alta, sintiendo una extraña conexión con la obra. La pintura representaba a una mujer con una mirada melancólica, y el título, «La musa perdida», resonó en su mente como un eco. ¿Podría ser esta mujer la misma de la fotografía que su madre había encontrado? Con el corazón acelerado, decidió que debía hablar con Lucas y Elena. Sabía que juntos podrían desentrañar el misterio que envolvía a su padre.
Cuando finalmente se reunieron en la sala, la tensión era palpable. «Lucas, mamá, encontré algo», comenzó Sofía, mostrando la pintura. «Miren esto. ¿No se parece a la mujer de la fotografía?» Lucas se acercó y examinó la imagen con atención. «Es posible. Hay un aire de familiaridad», dijo, su voz llena de incredulidad. «¿Qué significa musa perdida? ¿Acaso papá tenía una conexión con ella?» Elena suspiró, sintiéndose abrumada por la revelación tras revelación. Tal vez esta mujer fue una parte importante de su vida, algo que nunca nos contó. Quizás. La voz de Elena se apagó, incapaz de articular lo que estaba sintiendo. La idea de que Javier había tenido una relación significativa con otra mujer la dejó aturdida. Tal vez esta mujer sea la clave para entender el secreto que guardaba, sugirió Sofía, su mente trabajando a 1000 por hora. Si logramos descubrir quién es, quizás podamos entender por qué mi padre nunca fue completamente honesto con nosotros. Lucas asintió, su mente ya en marcha. Debemos investigar. Tal vez haya más pistas en sus obras o en su correspondencia. Si él hizo una pintura en su honor, debe haber dejado algo más. «¿Pero dónde empezamos?», preguntó Elena, sintiéndose más perdida que nunca. «Podríamos empezar por la galería donde papá solía exhibir su trabajo», sugirió Sofía. «Quizás alguien allí sepa algo sobre ella». Elena miró a sus hijos, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. Por un lado, el dolor de la traición era abrumador, pero por otro lado, la idea de que podían trabajar juntos en esto les daba un propósito. «Está bien, vamos a la galería. Juntos encontraremos respuestas». La decisión estaba tomada. Con el corazón pesado pero la determinación renovada, la familia se preparó para salir. Mientras se dirigían hacia la puerta, Elena sintió que, aunque la sombra del pasado era larga y oscura, había una luz en su interior que la impulsaba a seguir adelante. Quizás, al descubrir la verdad sobre Javier, también podrían encontrar la manera de sanarse a sí mismos. El camino hacia la galería estaba lleno de preguntas y temores, pero también de una extraña camaradería. Sabían que, independientemente de lo que encontraran, tendrían que enfrentarlo juntos. La búsqueda de la verdad se había convertido en un viaje de redescubrimiento, no solo de Javier, sino también de ellos mismos. Elena se encontraba en la sala de estar, un espacio que había compartido con Javier durante años. A pesar de la calidez del sol que entraba por las ventanas, el ambiente estaba cargado de una tensión insoportable. El aire parecía pesado, como si el pasado reciente se hubiera asentado en cada rincón de la habitación. Con la carta de Javier aún en sus manos, su mente daba vueltas a las palabras escritas en ella, a las promesas que ahora parecían vacías y a los secretos que amenazaban con romper la frágil unión familiar. Lucas y Sofía habían llegado un poco más tarde. La expresión en sus rostros era de agotamiento y frustración. Lucas, con los ojos entrecerrados y el ceño fruncido, se sentó en el sofá, mientras que Sofía optó por permanecer de pie, apoyándose contra la pared. La tensión era palpable, como un hilo tenso que podía romperse en cualquier momento. «¿Qué es lo que realmente está pasando aquí?», preguntó Lucas, rompiendo el silencio. «¿Por qué Javier nos dejó esas cartas? ¿Qué quiso decir con el secreto?» Elena inhaló profundamente, intentando mantener la calma. «No lo sé, Lucas, pero creo que debemos hablar de esto. Todos sentimos que algo no está bien, y es hora de que nos enfrentemos a la verdad». Sofía, con una mezcla de determinación y desconfianza en sus ojos, replicó: «Pero, ¿qué verdad, mamá? La verdad de que ni siquiera nos conocíamos realmente como familia. Javier, nuestro padre, nos dejó más preguntas que respuestas. ¿Por qué no nos contó sobre su pasado? ¿Por qué no compartió su vida con nosotros?» El tono de Sofía era agudo, como un cuchillo que cortaba el aire. Elena sintió una punzada en el corazón. Era cierto que Javier siempre había sido una figura enigmática,
pero el dolor de perderlo no hacía más que intensificar el conflicto entre ellos. ¿Y qué hay de ti, Lucas?, continuó Sofía, volviéndose hacia su hermano. ¿No sientes que también has sido engañado? Esa pintura que descubriste, esa artista desaparecida, ¿qué te hace pensar que no somos parte de un rompecabezas que él nunca quiso que resolviéramos? Lucas, sintiéndose atacado, respondió: no estoy aquí para discutir sobre lo que Javier hizo o no hizo. Estoy aquí para intentar entenderlo, para encontrar respuestas. Si eso significa investigar esa pintura o buscar a esa artista, lo haré. No voy a dejar que su legado se convierta en un misterio sin resolver. Elena observaba a sus hijos, sintiendo cómo la distancia entre ellos se ampliaba con cada palabra. Era un doloroso recordatorio de que la muerte de Javier no solo había dejado un vacío en sus corazones, sino también un abismo entre ellos. Lucas, entiendo tu necesidad de buscar respuestas, pero no podemos permitir que esto nos divida. Javier nos amaba, a su manera. Quizás su forma de amarnos fue diferente, pero estaba ahí. ¿Amor? ¿Eso es lo que llamas amor?, replicó Sofía, su voz llena de sarcasmo. ¿Amar es dejar secretos que destruyen familias? Me niego a aceptar que esto es lo que él quería. Si realmente nos amaba, nos habría dicho la verdad. Elena sintió que las lágrimas le amenazaban con salir. No sé qué quería Javier, pero estoy segura de que no deseaba vernos así. Debemos encontrar una manera de unirnos, de enfrentar esto juntos. ¿Unirnos? ¿Cómo podemos unirnos si ni siquiera sabemos quiénes éramos para él?, preguntó Lucas, su voz quebrándose ligeramente. Tal vez deberíamos dejar de buscar respuestas y empezar a aceptar que nunca lo conoceremos realmente. Elena, sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación, se levantó abruptamente. No estamos aquí para rendirnos. Javier dejó esas cartas por una razón. Tal vez sea el momento de que cada uno de nosotros las lea y busque su propio significado. El silencio se apoderó de la habitación, dejando a cada uno de ellos atrapados en sus pensamientos. Finalmente, Sofía rompió el silencio. Voy a buscar a esa artista desaparecida. Tal vez ella tenga respuestas que nosotros no podemos encontrar aquí. ¿Y si no te lleva a ninguna parte?, preguntó Lucas, escéptico. ¿Y si solo es una pérdida de tiempo? Entonces habré hecho lo que creía correcto, respondió Sofía con firmeza. No puedo quedarme aquí sentada, esperando a que todo se resuelva por sí solo. Elena sintió una mezcla de admiración y preocupación por su hija. Sofía, ten cuidado. No sabes en qué te estás metiendo. Lo sé, mamá, pero no puedo seguir viviendo en esta incertidumbre. Necesito respuestas para poder seguir adelante. Y con esas palabras, Sofía se dio la vuelta y salió de la casa, dejando a Elena y Lucas en un silencio incómodo. ¿Y tú, Lucas, qué piensas hacer?, preguntó Elena, sintiéndose cada vez más ansiosa. Lucas se encogió de hombros, sus pensamientos nublados por la confusión. No lo sé, mamá. Quizás debería investigar más sobre esa pintura. Tal vez haya algo en ella que nos ayude a entender a papá. Elena asintió, sintiendo que la situación se había vuelto aún más complicada. No quiero que esto te consuma, Lucas. Javier era un hombre complicado, pero eso no significa que no podamos encontrar la paz en medio de todo esto. Lo intentaré, respondió Lucas, aunque sus palabras carecían de convicción. Pero necesito espacio para pensar. Elena lo miró, sintiendo que la distancia emocional entre ellos se había ampliado. Está bien, hijo. Tómate el tiempo que necesites. Mientras Lucas se alejaba hacia su habitación, Elena se sintió sola una vez más. Se sentó en el sofá, con la carta de Javier en su regazo. Miró por la ventana hacia la calle, donde la vida continuaba ajena a su dolor. Con un suspiro decidió que era hora de volver a leer la carta. Tal vez al hacerlo, encontraría una nueva perspectiva,
una pista que pudiera ayudarla a entender mejor a su esposo y su legado. «Eres más fuerte de lo que crees», murmuró para sí misma, mientras desplegaba el papel amarillento. Las palabras de Javier parecían cobrar vida en su mente, pero la confusión se mantenía. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía continuar buscando, no solo por su familia, sino también por ella misma. Sofía regresó a Barcelona con el corazón acelerado, las palabras del artista desaparecida aún resonando en su mente. Después de días de investigación, había logrado conectar los puntos que la ataban a su padre y a un pasado del que había estado ajena. Al entrar en la casa familiar, el aire parecía más pesado que nunca. La tensión aún flotaba en cada rincón como un eco de las recientes revelaciones. «Mamá, tengo que hablar contigo», dijo Sofía buscando a Elena en la sala de estar, que se encontraba sentada en el sofá, con la mirada perdida en un cuadro de Javier. La ausencia de su esposo seguía siendo palpable, y la tristeza envolvía todo su ser. Elena levantó la vista, sus ojos mostraban una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Qué has encontrado, hija?» «Es sobre la artista desaparecida», respondió Sofía tomando asiento frente a su madre. «Se llama Clara. Ella era de hecho la madre biológica de Lucas y mía». El rostro de Elena se tornó pálido y su corazón dio un vuelco. «¿Qué estás diciendo? Eso no puede ser cierto». «Lo es, mamá», insistió Sofía, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. Javier había planeado una exposición en honor a Clara, un homenaje que nunca llegó a realizarse. Ella era su musa, su amor perdido. Elena se quedó en silencio, asimilando la información. Durante años, había creído que Javier solo había tenido ojos para ella, que su amor era exclusivo y auténtico. Ahora, todo se sentía como un castillo de naipes a punto de desmoronarse. «¿Y tú estás segura de esto?», preguntó Elena tratando de encontrar una lógica en el caos. «¿Cómo es posible que no supiéramos nada?» «Clara desapareció hace años, y parece que Javier nunca dejó de pensar en ella. Su arte, sus obras, todo estaba inspirado en ella», explicó Sofía con voz temblorosa. «Lucas debe saberlo». Elena se levantó de golpe, siendo presa de una mezcla de ira y dolor. «Lucas», gritó, su voz resonando en toda la casa. En cuestión de segundos, Lucas apareció, sus ojos curiosos y confundidos. «¿Qué pasa?», preguntó, sin entender la tensión en el aire. «Sofía acaba de descubrir algo sobre nuestro padre», anunció Elena, su voz temblando. «Javier, él tenía una conexión con Clara, la artista desaparecida. Era, según parece, nuestra madre biológica». Lucas frunció el ceño, tratando de procesar la revelación. «¿Qué? Eso no tiene sentido. ¿Cómo es posible que nunca lo supiéramos?». Sofía se levantó, con determinación en su voz. «Porque Javier nunca lo mencionó. Y ahora entiendo por qué. No solo él estuvo atrapado en su propio pasado, sino que también nos ocultó la verdad sobre quiénes somos. Esto no cambia lo que somos, lo que él hizo por nosotros», protestó Lucas, sintiéndose amenazado por la nueva información. «¿Acaso quieres que todo lo que vivimos se reduzca a un secreto?». Elena se acercó a Lucas, una tristeza profunda reflejada en su rostro. «No se trata de eso, se trata de comprender a Javier, a nosotros mismos. Él nos dejó un legado que incluye esta verdad». Lucas miró a su hermana buscando respuestas en su mirada. «¿Qué más sabes sobre Clara? ¿Por qué desapareció?». «Ella era una artista talentosa que, según dicen, se perdió en su propia ambición», respondió Sofía. «Javier la amaba, pero la vida se interpuso en su camino. Ahora entiendo por qué su arte estaba lleno de melancolía. Era un reflejo de su relación con ella». El silencio se instaló en la habitación, y cada uno de ellos se sumió en sus pensamientos. Las revelaciones estaban cambiando no solo su percepción de Javier, sino también la forma en que se veían a sí mismos. «¿Y si él dejó algo más?»,
murmuró Lucas. Quizás hay más secretos por descubrir. Elena asintió, sintiendo que la verdad se escurría entre sus dedos. Debemos buscarlo. Javier dejó pistas, y debemos desenterrar su legado, no solo por nosotros, sino por la memoria de Clara. Sofía recordó la carta que había leído en la reunión familiar. En la carta, papá mencionaba que había algo que quería que supiéramos. Tal vez está relacionado con esto. Lucas se enderezó, decidido. Entonces, ¿qué estamos esperando? Debemos investigar más a fondo. Con un renovado sentido de propósito, la familia se unió para desentrañar los secretos del pasado de Javier. La conexión con Clara se volvió un hilo conductor que unía sus vidas de maneras que nunca habían imaginado. Mientras tanto, Elena revisaba documentos antiguos y fotografías que Javier había acumulado a lo largo de los años. Las imágenes mostraban a un joven Javier junto a Clara, sonriendo en lo que parecía ser un día soleado en Barcelona. Cada sonrisa capturada era un recordatorio de un amor que había dejado cicatrices profundas. «Mira esto», dijo Elena señalando una fotografía en particular donde Clara posaba con un cuadro que parecía casi vivo. Ella estaba radiante. ¿Por qué nunca me habló de ella? Sofía se acercó, observando la imagen con atención. Quizás porque no quería que te sintieras menos. Tal vez pensó que al abrir la puerta a su pasado, eso podría destruir lo que ustedes construyeron juntos. El dolor de la traición era palpable, pero también había un espacio para la comprensión. Elena sabía que Javier había luchado con sus demonios y que su amor por ella había sido genuino, aunque complicado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Lucas, rompiendo el silencio. «¿Deberíamos intentar encontrar a Clara?». Elena se detuvo por un momento, sintiendo que la respuesta a esa pregunta podría cambiarlo todo. No solo eso. Javier dejó una parte de su fortuna en un fondo para ayudar a Clara. Debemos averiguar cómo podemos hacer que eso suceda. Sofía frunció el ceño, sorprendida. ¿De verdad? Eso significa que papá quería asegurarse de que ella tuviera una segunda oportunidad. Exactamente, respondió Elena, sintiendo que una chispa de esperanza comenzaba a florecer entre las sombras. Tal vez, al ayudar a Clara, también podamos sanarnos a nosotros mismos. Lucas miró a su madre y a su hermana, sintiendo que la conexión entre ellos se fortalecía. Entonces, hagámoslo. Vamos a honrar no solo el legado de Javier, sino también el de Clara. Con un nuevo sentido de unidad, la familia se preparó para enfrentar el futuro, dispuestos a desentrañar los secretos del pasado y a construir un nuevo camino que honrara tanto el amor como la verdad. En medio de la confusión y el dolor, había una promesa de renacimiento, de una nueva esperanza que brotaba de las raíces de un legado inesperado.